Vamos a pedir al hermano Amos que dirija la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por un día más estar aquí contigo. Pido especialmente que nos dé sabiduría y sobre todo tu Santo Espíritu para que esté con nosotros hoy, Padre. Pido especialmente que nos perdones si algo te hemos ofendido hoy. Pido por las personas presentes, por el pastor, y que todo sea para de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido todo eso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos, hermanos, a nuestro servicio de ritos sagrados. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 6. El versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado se representa en las epístolas de Pablo de múltiples formas y se le dan características antropomórficas, esto es, como si fuera un ser inteligente, un ser humano. Se le representa como un tirano, como un señor, alguien que nos ha comprado, alguien que nos domina. Pero en realidad el pecado es una acción contraria a la voluntad de Dios. El problema es nuestro yo, el viejo hombre. El problema es nuestra naturaleza carnal. El viejo hombre, el hombre viciado conforme a los deseos de error, lo dice el apóstol, el hombre carnal, el hombre que vive para complacerse a sí mismo, el hombre que vive para sus intereses egoístas, debe desaparecer. Debe ser crucificado. Así lo plantea el apóstol. El apóstol habla de la muerte del viejo hombre. El profeta el profeta Ezequiel habla de el cambio de corazón, como lo estudiamos en la escuela sabática, y Jesús habla del nuevo nacimiento. Los tres aspectos se refieren a un mismo hecho: un cambio en nuestra disposición, un cambio en nuestros impulsos, deseos, actitudes, un cambio en nuestra mentalidad, un cambio de sentimientos. A ese cambio radical, a esa transformación es a lo que Jesús llama el nuevo corazón. Es a lo que Pablo llama: murió el viejo hombre y nace la nueva criatura. Y es el cambio de corazón presentado por el profeta Ezequiel. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado es, repito, simplemente una acción. El pecado no tiene inteligencia. El pecado no es un señor desde el punto de vista real. Esto es un lenguaje metafórico, figurativo. El problema consiste en nuestros propios deseos. Pero hay gente que se confunde al leer la epístola y cree entonces que el pecado contiene esos elementos de inteligencia real, capacidad de controlarnos, de dominarnos, cuando en realidad somos nosotros los del problema. En realidad, el pecado es una elección propia. Yo decido hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Eso es el pecado. No más que eso. Cuando yo decido trabajar el sábado, no es que el pecado me llevó a que trabajara en sábado. El pecado es el trabajo en sábado. El pecado no me llevó a eso. El pecado existe a partir del momento en que yo lo concibo en mi mente, es decir, lo decido, y nace cuando lo practico. Ese es el curso que sigue el pecado.
Pero el pecado no me arrastra, el pecado no me impulsa, el pecado no me mueve. ¿Qué es lo que me arrastra? ¿Qué es lo que me mueve? Mi deseo, mi apetito, yo mismo. Esto es necesario entenderlo, porque si le atribuimos esas condiciones al pecado, entonces se llega al error de creer que el pecado me esclaviza, me domina, y desde un lenguaje metafórico así se presenta, pero no real. Entonces, como yo soy esclavo del pecado, estoy dominado por el pecado es mi Señor, el pecado soy yo, entonces no me puedo deshacer del pecado. Pero cuando entendemos que el problema soy yo, y que si muero yo, ya el pecado no tiene dominio en mí, cambia el panorama. ¿Cómo es eso? El viejo hombre muere. ¿Qué es lo que muere? De nuevo es un lenguaje metafórico porque seguimos vivos. ¿Qué es lo que muere en nosotros? Hay algo que muere, deja de existir. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estaba vivo antes? El yo, exactamente. Yo. Ahora, el problema del yo es que soy una persona, yo tengo una noción, yo soy alguien, existo, figura de tiempo, espacio, existo, soy alguien. Pero ese alguien tiene deseos, tiene impulsos, tiene apetitos, siente. Ese alguien que soy yo, siente. Ahora, ¿qué es lo que me mueve a sentir? Mis hormonas, mis apetitos. Eso es lo que me mueve a sentir. Cuando siento hambre, yo necesito comer, tengo que comer. O no tengo hambre, pero huelo una carne asada, ¡wow! Entonces se me despiertan apetitos. ¿Ok? La Biblia llama eso la carne. Ok, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un instinto natural, el hambre. Esa hambre es despertada o motivada por lo que nosotros percibimos. Pero es aquí donde interviene nuestra razón, nuestra inteligencia. La psicología habla del ego y del superego, del consciente, del subconsciente. Se maneja en psicología eso. Ok, ¿qué es el superego? El ego es el yo. El superego es alguien que está por encima del ego. Es lo que llamamos la razón, la conciencia, la inteligencia, la moral. Se lo considera el fiscal, el policía, que le dice, no, eso no debes hacerlo. En realidad, es la obra relacionada con el trabajo del Espíritu Santo. Bien, me aboco a esto para explicar el problema de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos hormonas que motivan nuestros sentimientos y pasiones. Hablamos de la testosterona, por ejemplo, la hormona masculina responsable de los apetitos sexuales o eróticos. La mujer tiene los estrógenos. Son hormonas responsables de eso. Eso está presente en nuestro cuerpo mientras vivimos. ¿Tenía Jesús esas hormonas? Sí, obviamente sí. Era un ser humano, así que él las tenía. Así que él tenía esa situación allí. Pero tenemos ese yo, ese ego. Ese es el punto, yo. Y es una parte un poco gris para entenderlo. ¿Qué es el yo exactamente? Hasta ahora no he encontrado una explicación científica que defina a cabalidad. Más bien la Biblia nos da una visión de lo que es el yo.
El yo es, repito, la noción de yo ser alguien, de existir. Sé que existo, soy alguien, pero alguien que tiene sentimientos, emociones, intereses. Ese es el yo. ¿Qué es lo que muere en nosotros cuando venimos a Cristo, según dice la Biblia? El yo controlado, manejado por los apetitos de las hormonas o de los intereses personales o de las disposiciones desarrolladas por los hábitos. Todo esto tiene que ver. Vamos a colocar un simple ejemplo. ¿Por qué una persona trabaja el sábado cuando sabe que no debe hacerlo? Presiones en el trabajo. El jefe le exige que trabaje. ¿Qué lo hace a él ceder a la presión del jefe? Miedo a que lo despidan. ¿Y de dónde surge ese miedo? ¿Por qué se siente miedo a que lo despidan? Díganme ustedes, vamos a razonar un poquito. Porque no está seguro en sí mismo. Porque ¿Inseguridad? ¿Inseguridad en qué? ¿O de qué? Por el dinero. Del proveer Por el dinero. espiritual. Ok, no tengo salario. Me despiden, me quedo sin salario. Porque cuenta con él mismo, o sea, no tiene yo. Ahí está el problema. No tiene esa confianza. Dependo de mí mismo. Dependo de mí mismo. Yo dependo de ese salario para vivir. Entonces, vean bien, se siente miedo a que lo despidan porque dependo del salario que gano aquí. ¿Y dónde queda Dios? No hay lugar para Dios. Ahí no está Dios. Porque la persona que depende de Dios, confía en Dios, que ha muerto, no depende de sí misma. Dice, si me votan, Dios proveerá. Amén. Eso le va a orar. Ajá. ¿Por qué una persona come carne a sabiendas que le causa todo tipo de males? Cambiamos el panorama. Depende también de él mismo, no tiene esa fuerza superior a quien acudir. ¿Por qué come carne? ¿Por qué le gusta? Porque le gusta. Ya, básicamente eso. ¿Y por qué le gusta? Porque sigue acarreando con lo viejo que tiene. Es un hábito. Puede ser por hábito, correcto. Se acostumbró a comer la carne. A él le gusta porque le complace su apetito. Por eso le gusta. Es algo, vean bien, es muy simple. Es sabrosa, la carne es sabrosa, me gusta. Pero la iglesia dice no, pero a mí me gusta. Entonces, la persona come carne a escondidas de la iglesia. Lo hace a escondidas porque tiene miedo que lo descubran y lo critiquen, lo señalen, le pongan disciplina. Entonces, el problema está de nuevo en complacer un apetito motivado por la carne, por los gustos, por los hábitos creados. De nuevo, el problema del ego, del yo. Yo me acostumbré a comer carne, me gusta y quiero complacer ese apetito. ¿Por qué una persona comete adulterio? Igual, le gusta, ¿no? Pero no, hay razones detrás de eso. Satisfacer sus deseos. Igual. Se sentía sobre. Hay una hormona, las hormonas sexuales impulsan a la reproducción de la especie. Pero, ¿qué es lo que pasa? La hormona te despierta lo que se llama la libido. ¿Saben qué es la libido? La libido es un sentimiento, es una disposición, un instinto que te atrae hacia el sexo opuesto. De hecho, hoy día hay sustancias que aumentan la libido del hombre, porque el hombre la pierde. Y en vez de contentarse, quiere mantenerla.
El hombre ve a una mujer bonita, ya se siente atraído por ella. Eso es la libido. Pero ¿qué impulsa a este hombre a sentirse atraído a esa mujer? Hormonas. Bien, todos la tenemos. Pero ¿por qué unos ceden y otros no? Ok, si estamos en Cristo, la visión de la reproducción y esto queda sujeto a la voluntad de Dios. Y muero a eso. De nuevo, siempre el problema es el yo. Satisfago la necesidad impuesta por la hormona. Satisfago el apetito despertado por la hormona. A todos nos da hambre, pero no todos tenemos que comer carne. Todos tenemos hormonas, pero no todos tenemos que darle rienda suelta a esos apetitos. Ese es el punto. ¿Qué es lo que muere entonces en el hombre? Para no seguir más con los otros problemas. ¿Por qué hablamos del prójimo? Un pecado que poco se toma en cuenta. Hablar mal del prójimo, chismear. ¿Por qué? Porque al hablar del prójimo yo me siento mejor y superior a él. De nuevo el yo. Entonces lo que muere es el yo. El yo que se complace en comer lo que no debe, en hacer lo que no debe, en hablar lo que no debe. Ese yo es lo que muere. Entonces, al morir el yo, el pecado muere con el yo. Metafóricamente, recuerden que el pecado es la práctica, el ejercicio de una acción. Cuando ya mis apetitos han sido puestos bajo el control del Espíritu Santo, entonces el yo deja de existir, está controlado, está muerto, dice la Biblia, entonces el pecado ya no ejerce dominio sobre mí. Es decir, el apetito ya no me domina, el impulso no me controla, la hormona está allí, pero no, su impulso no me domina, no me controla, no me maneja, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces el impulso carnal no me controla. Puede aparecer, pero está controlado, está dominado, y yo puedo decirle no. Y definitivamente es no. Es lo que desaparece. Entonces, vean bien, el apóstol Pablo lo presenta de manera metafórica, el pecado se murió, pero en realidad quien murió fui yo. Y como morí yo, entonces el pecado no tiene efecto sobre mí, y al no tener efecto sobre mí está muerto. Desde ese punto de vista muere el pecado. Ahora entendemos esa situación. Cuando esto ha muerto, el orgullo murió también. La vanidad, por el vestido, por las joyas, por el maquillaje, por el arreglo, por exhibir las partes bonitas de mi cuerpo, murió también. No existe. ¿Por qué las hermanas se ponen faldas cortas? Porque quieren mostrar sus piernas bonitas. El yo. Eso es. ¿Por qué los hombres a veces quieren andar con, ¿cómo se llama? Con t-shirt, pero esas que son sin... para mostrar brazos musculosos. Un hombre flaquito, huesudo, generalmente anda bien cubierto. Pero el que tiene músculos, ese quiere exhibirlos. Es el mismo yo todo el tiempo. El mismo ego. Cuando eso muere, la persona no se preocupa de andar exhibiéndose. ¿Y por qué hasta los hombres se maquillan hoy día? Para lucir atractivos. El yo de nuevo, eso muere. ¿Por qué chismeamos? Por el yo, eso muere, y entonces ya no hablo más del prójimo, ya no hablo más de mi hermano, y si alguien viene a hablarme, le digo, háblame de Cristo. Y hablo de Cristo con él. Cambia el mundo totalmente, hermanos. Es un universo distinto enteramente. Cuando ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces ahora, para los que hemos nacido de nuevo,
los que estamos en Cristo Jesús, con el nuevo corazón, el lavarnos los pies no es ni humillante, ni lowering, se dice en inglés, ni rebajante. Es sencillamente compartir con mi hermano, servir al hermano. Es la evidencia de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El lavatorio de pies es una forma de expresar: yo estoy muerto y no tengo orgullo ni vanidad que me impida lavarle los pies al hermano. Eso es muy bonito, pero debe ser no como un formalismo muerto, sino como una experiencia real de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que el Señor nos bendiga para que hoy esa sea nuestra realidad. Amén. Nos hemos de encontrar en celestial reunión, que nadie haya de faltar en la eterna acción. Amén. Doblamos nuestras rodillas y hermano Héctor Paz nos dirige en oración. Padre eterno que estás en los cielos, invocamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte las gracias por este privilegio que nos das de participar en el ritual sagrado de la cena del Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones, tú sabes de nuestras necesidades, pero venimos a ti confiados en tu grande amor y misericordia, Cristo Jesús, tu Hijo amado, encomendarnos en tus manos y suplicarte que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros para que podamos ser aceptos en tu trono de gracia, Señor, no por mérito nuestros que no tenemos, pero te rogamos que bendigas y dirijas este servicio, Señor, y el hermano pastor que va a administrar la Santa Cena. Padre bendito, ten misericordia de nosotros y de todo tu pueblo en ancha paz de la tierra. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a meditar en el Salmo 48, versículo 14. Dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. En esta vida tenemos la certeza de la protección, el cuidado, la guía de Dios en todos nuestros caminos. Pero, ¿qué pasa después de la muerte? Todos sabemos bíblicamente que cuando uno muere queda en absoluta inconsciencia. No va al cielo, no va al infierno, queda en absoluta inconsciencia hasta el día de la resurrección. Pero, ¿qué pasa con la memoria de la persona, lo que fuimos en realidad? Esa memoria queda en las manos de Dios. Por eso dice el texto: Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque al morir Dios toma nuestra memoria y la reserva en su propia memoria. El día de la resurrección, en ese nuevo cuerpo, en ese nuevo cerebro, Él retorna, o no retorna, Él coloca en ese nuevo cuerpo, en ese nuevo cerebro, la memoria de lo que fue nuestro ser. Y volvemos a existir. Somos los mismos. Porque en realidad tú y yo somos lo que está en nuestra memoria. Eso es todo lo que somos. Lo demás es huesos, músculos, grasa, sangre. Y si nos cortan una pierna, seguimos viviendo. Eso es lo que somos. El conjunto de nuestros recuerdos es lo que conforma nuestra personalidad. O sea, hemos formado hábitos, un conjunto de hábitos. Esos hábitos forman nuestro carácter. Ese carácter
junto con la memoria de lo que hemos sido, es lo que en realidad conforma nuestra personalidad. Nacemos con un temperamento, al temperamento añadimos los hábitos y estos temperamentos más hábitos, que es el carácter, conforman nuestra personalidad. Y es lo que somos. Es lo que Dios guarda cuando morimos. Por eso Jesús, cuando dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, se estaba refiriendo a eso. No es que iba a salir un espíritu de Cristo, porque ese sería el Espíritu Santo, y que iba a estar solo por allí, no. Jesús se refería al conjunto de lo que era su persona, humanamente hablando. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Morimos, pero para nosotros terminó todo. Estamos en absoluta inconsciencia. Para Dios seguimos. Por eso dijo Jesús, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Porque cuando Dios tiene en sus manos nuestra memoria, Él tiene lo que somos. Ahora está en Él. Pero para estar en esa condición, tenemos que ser de Él ahora. Hoy participamos del rito que nos permite hacer de eso algo concreto, algo material. Somos de Cristo porque lo integramos a nosotros a través del pan y del vino. Colocamos esos símbolos de Cristo dentro de nosotros y con ello decimos, Cristo entra a nuestras vidas. Ahora Él está en nosotros y por ende nosotros en Él. Dios en nosotros, nosotros en Dios. Eternamente y para siempre. Y entonces Él nos guiará aún más allá del fin de esta vida terrenal. Que el Señor nos bendiga para que así sea con nosotros. Amén. Amén. Hermano, ¿de cuántas personas están presentes? ¿Incluyendo de personas? No. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar por ti. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de participar de este rito santo. Te rogamos que conforme a lo que simboliza, tú puedas entrar a nuestra vida en plenitud y gobernar desde el trono de nuestras almas, donde tú seas Rey y Señor para siempre. Amén. Bendice este pan, bendice a los que participamos de él, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. El Señor Jesús la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió diciendo, tomad, comed. Haced esto en memoria
Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Podéis comer. Vamos a orar ahora por el vino. Señor Dios de los cielos, volvemos ante tu presencia para pedirte que bendigas este vino como símbolo de la sangre de Cristo. Señor, permite que cada uno de los que tomamos de él seamos lavados en la sangre del Cordero conforme a tu promesa, y que este vino sea de bendición para nosotros. Bendice a cada uno de los que participamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este vino, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Podéis tomar. Ese mismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Podéis tomar asiento. La gracia del Señor sea con cada uno y su bendición envuelva a todos. Amén. Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha concedido una vez más de participar de este rito sagrado. Es necesario que de vez en cuando, como lo hacemos regularmente cada 3 meses, revivamos la experiencia, visualicemos, hagamos algo concreto de hacer de Cristo uno con nosotros y uno con Cristo. Ese es el propósito de la Santa Cena. Revivir en nuestras mentes y en nuestros corazones al Cordero de Dios en nuestras vidas y nosotros en Él. Que el Señor nos bendiga para siempre tenerlo así en nuestras mentes y corazones. Amén. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas para concluir el servicio. Querido Padre Celestial, volvemos ante ti una vez más para expresarte nuestra gratitud por el privilegio que nos has concedido en este día de participar de los ritos sagrados del lavatorio de pies y la Santa Cena. Señor, permite que esta experiencia nos fortalezca espiritualmente, haga que tu presencia sea más plena, más completa, más fuerte, más poderosa en nuestras vidas, de manera que nuestro ego desaparezca y solo tú gobiernes y reines para siempre en nuestras almas. Y como dice el Salmo, que tú puedas, aún más allá de la muerte, guardar nuestra memoria para siempre en tus manos. Bendícenos en el resto de este sábado, susténtanos en tu gracia, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.